estaba hablando por el WhatsApp, pidiendo ayuda por el WhatsApp, no estaba pidiendo ayuda por ahí, no lo veo. No, lo estaba pidiendo en forma Directa. personalizada. Ah, ok, está bien, está bien, está bien. Pero bueno, hoy continuamos con la presentación de Adriana Martínez y ya comentamos para que todos puedan organizar sus agendas, porque en junio, al haber en junio 5 sábados, vamos a trasladar la reunión de mayo al primer sábado de junio, porque si no es el 25 de mayo, no queremos interrumpir los pastelitos y demás, que es un feriado, por si alguno tiene feriado en sus... No, va a ser importante para ver si hay patria, festejarlo. Exacto. Entonces, el sábado Tata. 1 de junio va a ser nuestra próxima reunión, que va a estar a cargo la puntuación de Claris Misraji, y ella va a tomar la reunión de este seminario del 22 de febrero de 1977, que es la 10ª clase. Así que bueno, vamos, y la siguiente reunión va a ser el 5º, para dar como espacio, va a ser el 5º sábado de junio, que es el 29. El 1 y el 29, ok. Sí, después igual lo mandamos por el WhatsApp, pero ya ahora lo dejamos comentado. Y bueno, si querés, Adri, retomar Sí. la puntuación que habías empezado. ¿Cómo no? Bueno, hay algún micrófono, me parece que es el de Alicia, que por ahí tendríamos que silenciar. Puede ser también. Y me pones como para poder compartir pantalla. Puede ser. Bueno, me quedaron algunos. Abrí tu micrófono. Acá estoy. Bueno, fenómeno. Ahí estamos. ¿Me pusiste para compartir pantalla? ¿Puede ser? ¿Se escucha? Sí. Ah, perfecto. Bueno, ahí está. Bueno, habíamos quedado en seguir desde el punto 3, en el encuentro anterior. Yo voy a volver un poquito a algunas cosas del punto 2 de la clase, lo que está, a partir de la página 151, que me parece que, bueno, se me pasaron entre una clase tan nutrida, que tiene tantas cosas. Me pareció que, bueno, quería compartir algunos elementos, sobre todo de esta posición, de lo que se estaba diciendo antes, de Lacan leyendo a Freud, ¿no? Que me parece muy de mucha orientación para lo que está planteando sobre la repetición, sobre el sujeto y lo que va a venir sobre el acto. Él está planteando que la afirmación de que la repetición no se puede deducir del mantenimiento de la menor tensión, digamos, del funcionamiento del principio de placer, de esta manera. El reencuentro de una situación de placer en su mismidad solo puede ser fuente de operaciones siempre más costosas que seguir simplemente el gradiente de la menor tensión. Es decir, que en el encuentro o en el reencuentro de la mismidad hay una diferencia entre ese funcionamiento del principio del placer y el más allá. Y toma una metáfora que yo había pasado de largo en relación a la línea isoterma, ¿no? Lo que a mí me llamó la atención de esa metáfora es que habla, fui a buscar que era una línea isoterma,
Bueno, una línea isoterma son funciones, digamos, usos llamados isolíneas que utiliza, por ejemplo, la climatología, ¿no? Y una línea isoterma es una línea que establece una serie de puntos, les voy a compartir la pantalla para que lo vean, de distintos lugares en donde la temperatura es constante y la misma, ¿no? A ver si ahí se ve. Traje una imagen. Es una imagen de una mañana de frío extremo de 1879 en distintas ciudades de Europa. ¿Qué es una línea isoterma? Es la línea que une los vértices en un plano cartográfico que presentan las mismas temperaturas en una unidad de tiempo considerada. E incluso en ciertos lugares, como las latitudes ecuatoriales, se suele hablar, por lo constante de esa mismidad, justamente de eterna primavera, es un término que se utiliza, o eterno otoño, ¿no? Si es más templado. Se trata de una homogeneidad térmica, ¿no? Bueno, yo les quería compartir esto porque este esquema, que después vamos a ver algunas cosas de la banda de Moebius y la línea de corte mediano de la banda, para el pasaje hacia la figura del toro, me llamó poderosamente la atención porque justamente grafica, por eso digo, siempre Lacan toma metáforas, no sé si siempre, pero toma metáforas o referencias que están bastante calculadas, me parece, ¿no? Después, si hace falta, volvemos a estos círculos que no tienen doble bucle, que es lo que él plantea, que es la estructura que da cuenta de la repetición, ¿no? Ya vamos a llegar. Bueno, estas son líneas constantes. Con esto él, de alguna forma, metaforiza el funcionamiento del principio del placer para marcar una diferencia respecto de cómo funciona, digamos, la operación, la repetición. Y acá dice que si ella entraña algún bucle, la línea isoterma que acabamos de ver, solo puede efectuarse alguna vuelta, dice, solo puede efectuarse siguiendo la vía de una estructura externa. Bueno, ¿qué será? Es decir, algo que viene de afuera, ¿no? En la línea isoterma. Sin embargo, la existencia del Zwang, es decir, de la compulsión, que ya trabajamos bastante la vez pasada, de ningún modo se implica así desde el afuera, en la repetición, ¿no? Es otro modo de funcionamiento. Es una situación de fracaso que se repite, que qué coordenadas implica. Bueno, no es el más o el menos de la atención, no es ese más o menos cuantitativo de la atención, como podría haber un fenómeno climático que eleve o baje las temperaturas, ¿no? que hasta entonces eran constantes en esa línea isotérmica, sino coordenadas de identidad significante. Estoy en la página 152. Es decir, el más o el menos como signos, no como cantidades, como signos de lo que ha de repetirse. ¿Bien? En este sentido, hablábamos la vez pasada, más o menos, ¿no? Este signo de la repetición, en donde la situación primera no estaba marcada por tal signo, el 1, sino de lo contrario no sería la primera, al convertirse en situación repetida, se pierde por este hecho como situación originaria. Esto en relación a esta temporalidad, que es obviamente tan difícil de imaginarizar, de pensar, es fundamental. Digamos, ¿no? Me parece que es alrededor de lo que gira todo lo que está tratando de decir. Hay algo perdido debido al hecho de la repetición. Y esto es Freud. Y lo que él plantea, que a mí se me pasó poner el énfasis y querría hacerlo ahora para pensarlo con ustedes y compartirlo, es esta idea de que en Freud, entre 3 ensayos y más allá del principio del placer, no solamente no hay
salto y ruptura, dice en ese pensamiento freudiano, sino que hay más bien continuidad. Y me encontré con esto, que también había pasado de largo, que me hizo levantar la mirada y decir, pero ¿qué es lo que, por qué lo afirma así? Y bueno, lo afirma así porque lo está leyendo bien. Dice, ya en 3 ensayos vemos surgir como imposible el principio del reencuentro, ¿no? Bueno, fui a 3 ensayos. El mero abordaje de la experiencia clínica ya le había sugerido a Freud, el metabolismo de las pulsiones, que implica la función del objeto perdido. Bueno, una parte de 3 ensayos que conocemos todos, pero que me interesaba compartir porque además me encontré con unas diferencias de traducción que me parecieron, a nosotros eso nos interesa también, que me parecieron de potencias distintas, ¿no? Pero notables. Así que estoy con ambas traducciones, con la de Echeverry, de Amorortu, y la de López Ballesteros. En el punto 5 de 3 ensayos, el conocido punto que se llama el hallazgo de objeto, lo leo de Amorortu, dice, cuando la primerísima satisfacción sexual estaba todavía conectada con la nutrición, la pulsión sexual tenía un objeto fuera del campo propio, el pecho materno. Más adelante. No sin buen fundamento, el hecho de mamar el niño del pecho de su madre se vuelve paradigmático para todo vínculo de amor. Y ahí está la afirmación famosa, el hallazgo, encuentro de objeto, es propiamente un reencuentro. Y a continuación dice, porque no frena ahí la frase, porque si frenara ahí uno podría decir, pero ¿cómo? Si dice que el encuentro, que el hallazgo del objeto es propiamente un reencuentro. Y sin embargo, el texto sigue, hay que seguir leyendo, lo voy a leer desde López Ballesteros porque tiene un poquito más de potencia en relación a lo que resta, el modo en el que está traducido, dice, de estas primeras y más importantes relaciones sexuales, queda gran parte como resto, pues de separada la actividad sexual de la alimentación. Este resto prepara la elección del objeto. Esto es, ayuda a volver a constituir la felicidad perdida, la búsqueda. ¿Bien? Bang, diría. Bueno, entonces, me parece que este punto, en donde dice que ya Freud en 3 ensayos plantea lo imposible del principio del reencuentro, es lo imposible del reencuentro con esa mismidad, ¿no? Ese uno está perdido, es decir, lo que hablaba, lo que llamaba una situación, en la página anterior, el reencuentro de una situación de placer en su mismidad. Bueno, eso es principio de placer, no más allá. ¿Qué plantea más allá? Que es de donde yo entiendo, Lacan afirma, y con razón, que hay continuidad en estos tiempos de la obra freudiana. En Más allá, en la página 42 del tomo 18 de Amorortu, dice, la pulsión reprimida nunca cesa de aspirar a su satisfacción plena, que consistiría en la repetición de una vivencia primaria de satisfacción. Todas las formaciones sustitutivas y reactivas y todas las sublimaciones son insuficientes para cancelar su tensión acuciante. Y la diferencia entre el placer de satisfacción hallado y el pretendido engendra el factor pulsionante, que no admite aferrarse a ninguna de las situaciones establecidas, sino que en las palabras del poeta, acicatea indomeñado siempre hacia adelante. Bueno, me pareció que estaba buena la referencia porque alude también al efecto directivo, ¿no? En esta topología de retorno, como la llama Lacan, en la que nos vamos a meter, cuyo grafo de la repetición, como decíamos la vez pasada, él plantea como la figura del 8 invertido. Bueno, asocia la marca en su efecto directivo a su igualmente importante efecto retroactivo, ¿no?
quizás reitero un poco, pero me parece que la cuestión de la regresión en este efecto progresivo, como decíamos la vez pasada, es esencial, como dice acá en la página 153, en el proceso mismo de la cura. Es decir, hay algo en relación a ese movimiento de doble bucle que implica la regresión y que implica esta temporalidad retroactiva, que bueno, en el tema en el que estamos, ¿no? Y que por otra parte, obliga a situar, dice acá, pero me parece que es condición establecer o entender que se establece esa relación tercera, que a mí no me fue tan evidente, ahora no sé si me es evidente, pero me lleva a un punto que sí pongo a discusión, porque no sé si lo he leído adecuadamente, pero he pegado varias vueltas, que es la figura, digamos, la función del uno de más, ¿no? Él plantea esta relación tercera justamente para que no se trate de una repetición de la mismidad de una línea isoterma, en donde el 1, que va a estar perdido, va al 2, que regresa a este 1 por un bucle para dar un tercer elemento que es no numerable, no es sumable, no es restable, es decir, como decía antes, no es el más o el menos de la tensión, sino que tiene una cualidad distinta, ¿no? Es decir, es esencial en toda determinación significante, es decir, como decía antes, marcado por el signo de la repetición, pero es del orden de lo significante, ¿no? de coordenadas de identidad significante. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Merece ser llamado uno de más. Bueno, en clases anteriores, porque para entrarle a esta clase hay que recorrer clases anteriores del seminario, en la página 71 y 73 de este mismo seminario, donde estamos en la clase que se tituló Del grupo de Klein al cógito, es la clase de 4, digamos, de este seminario, en la página 71, sobre el 1 de más, les leo arriba, dice, bueno, encontramos la marca o el índice del significante del otro tachado. Se trata de la S del significante en la medida en que equivaldría a la presencia de lo que llamé el uno de más, que es también lo que falta en la cadena significante debido a que no hay universo del discurso. Ese uno de más, que yo diría introduce algo que resta, yo tengo ese dilema siempre en donde si es uno de más o uno de menos, que al mismo tiempo es el significante de la falta en el nivel del significante, es el significante de la falta en el nivel del significante, repito, es lo que debe ser mantenido como esencial y preservado en la función de la estructura, dado que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y en la página 73, a la misma altura más o menos de la hoja, dice, a esto respondo ¿qué? A una objeción. La indicación, esto me importa, la indicación significante de la función del uno de más como tal es posible, y no solo es posible, sino que revela que es posible una intervención directa sobre el sujeto, dado que, en la medida en que el significante es lo que representa un sujeto para otro significante, todo lo que hagamos que se asemeje a ese significante del otro barrado corresponde a nada menos que la función de la interpretación. Me parecía súper pertinente esta referencia antes de avanzar. Bien. Entonces, claro, ¿cómo no va a tomar acá el problema de la regresión? Entendiendo, no hay regresión homogénea en sus formas polimorfas de la regresión, tópica, temporal o formal,
que si no los aburre mucho, les leo rápidamente un párrafo resumido, digamos, de Psicología de los procesos oníricos, de Freud en Interpretación de los sueños, que dice: en la teoría de la formación de síntomas neuróticos, desempeña la regresión un papel no menos importante que en la de los sueños. Distinguimos aquí tres clases de regresión. La regresión tópica, una regresión temporal y una regresión formal, cuando las formas de expresión y representación acostumbradas quedan sustituidas por formas correspondientes primitivas. Estas tres clases de regresión son, en el fondo, dice Freud, una misma cosa y coinciden en la mayoría de los casos, pues lo más antiguo temporalmente es también lo primitivo en el orden formal y lo más cercano en la tópica psíquica al extremo de la percepción, lo cual no quiere decir que sean homogéneas, ¿no? Son, de alguna forma, son movimientos situables. Entonces, bueno, un ejemplo de regresión formal sería la fantasía de Pegan a un niño. Ese trocamiento de el padre me ama a soy pegado por mi padre sería un ejemplo de regresión formal. ¿Bien? Por ejemplo, cuando dice Freud, en Pegan a un niño: cuando la represión afecta a la organización genital recién alcanzada, no es la única consecuencia de ello que toda subrogación psíquica del amor incestuoso deviene inconsciente, ¿no? O permanece inconsciente. Esa no es la única consecuencia, sino que se agrega esta otra. La organización genital misma experimenta un rebajamiento regresivo, cambia la forma de la fantasía. El padre me ama se extendía en el sentido genital y por medio de la regresión se muda en el padre me pega, soy azotado por el padre. Este ser azotado es ahora una conjunción de culpa y erotismo. Entonces, dice, no es solo el castigo por la referencia genital prohibida, sino también su sustituto regresivo, ¿bien? Y a partir de esta última fuente recibe la excitación libidinosa, etc. La cuestión de la regresión. Avanzo un poquito más, así vamos llegando al punto 3, que era el que íbamos a desarrollar hoy. Les leo algo de la página 154, de este aparato de la involución significante de la repetición, lo llama. Lo que hemos aportado bajo el término alienación. ¿Qué significa esto? Bueno, propusimos que la alienación es el significante del otro barrado, es el significante del otro tachado, por cuanto hace del otro un campo marcado por la misma finitud que el propio sujeto. ¿De qué finitud se trata? Bueno, de la que en el sujeto define el hecho de depender de los efectos del significante, lo que leíamos antes, ¿no? Respecto a esta función del significante del otro barrado como uno de más, ¿no? Es decir, que en la repetición no se vuelve a la posición anterior, sino que es está ya la estructura de bucle en funciones, en funcionamiento. A mí se me grafica, después lo vamos a ver con el pasaje a la figura del toro, si uno el toro lo pusiera, digamos, en vertical, como un efecto de resorte, ¿no? De espiralado. Cuando se vuelve a esa posición, se partió del 1 al 2, y cuando se vuelve a esa posición no es en un plano, es hacia el mismo lugar, pero ya afectado, digamos, por el encuentro con el significante del otro tachado, que decir un encuentro también es fallido porque supone un antes y un después, y como ya vimos en la operación alienación-separación, eso sucede en una simultaneidad, ¿no? Difícil de pensar, digamos, pero eficaz. Entonces, el otro está, dice, fracturado, y el sujeto lo está del mismo modo, dado que está marcado por el doble bucle topológico de la repetición.
¿no? Así, la división se encuentra planteada en el seno mismo de las condiciones de la verdad. Hay en la página del seminario, en la clase del pensamiento a lo impensable, que es una clase extraordinaria, totalmente antecedente de esta que estamos trabajando, en la página 112 abajo, 113 arriba, les leo, porque esto además está totalmente en la línea de un Lacan leyendo a Freud, muy a la letra, ¿no? Lo que les traía de 3 ensayos, y más allá lo vamos a, creo que volver a encontrar en esta referencia. Abajo en la 112 dice, el sujeto sufre del pensamiento en la medida en que, dice Freud, lo reprime. El carácter fragmentador del pensamiento reprimido es lo que nos enseña nuestra experiencia de cada día en psicoanálisis. Por lo tanto, es una grosera, va a hablar del gran otro, es una grosera y deshonesta mitología la que consiste en presentificar como base de nuestra experiencia no sé qué nostalgia de unidad primitiva, de una pura y simple pulsación de la satisfacción en la relación con un otro, ¿no? Como el otro de una relación nutricia. Aún más escandaloso es la confusión de ese otro nutricio con el otro sexual. Un poquito más abajo dice, restablecer al otro con mayúscula en su único estatus valedero, el del lugar de la palabra, es el punto de partida necesario para que en nuestra experiencia analítica cada cosa pueda recuperar el lugar que le corresponde. Definir el otro como el lugar de la palabra es afirmar que no es sino el lugar donde la aserción se plantea como verídica. Es al mismo tiempo afirmar que no tiene ningún otro tipo de existencia. Pero afirmarlo es seguir apelando a él para situar esta verdad. No puedo decir que el otro no tiene, por ello, no tiene ningún tipo de existencia. No puedo decir que el otro no tiene ningún tipo de existencia, pero sí puedo escribirlo. Y por eso escribo S de A tachado, como constituyente de uno de los puntos nodales de esa red en torno a la cual se articula toda la dialéctica del deseo y se abre el intervalo entre el enunciado y la enunciación. Bueno, a partir de eso plantea, lo veíamos la vez pasada, el fenómeno de la creencia, ¿no? Y trabajábamos, bueno, cómo esto es lo que es la condición de posibilidad de la instalación del sujeto supuesto saber en un análisis, y entra en la función de la demanda. De lo que voy a recortar y a lo sumo repetir, lo que trabajábamos la vez pasada, está muy bien dicho al final de la página 155, la demanda al otro, la demanda del otro, el sujeto, dice, no viene al análisis para demandar nada que tenga exigencia actual. Esto lo dice por una crítica a otras posiciones, ya lo vimos la vez pasada, sino para saber lo que demanda, lo cual precisamente lo lleva a demandar que el otro le demande algo. Bueno, el deseo del neurótico gira en torno a la demanda del otro, y el problema lógico es saber cómo podemos situar semejante función en el nivel del otro, como tal, es atachado, ¿no? Esta función del uno de más. Bueno. Entonces, ahora sí, entramos en el punto 3, y en de lleno, en la estructura del doble bucle. Voy a subrayar esto primero que dice, porque también lo había pasado completamente de largo, y me lo reencontré luego, cuando hable del acto. No dice el instante del acto, pero eso que se produce, lo va a decir más adelante. Es fácil ver que el doble bucle, me parece enigmática la afirmación, pero después se verifica. Cuanto más se pegue a sí mismo, más tenderá a dividirse. Yo no había entendido nada de esta afirmación inicialmente.
que el doble bucle, cuanto más se pegue a sí mismo, más tenderá a dividirse. Bueno, ¿a qué debemos llamar acto? Va a plantear entonces los primeros trazos, dice, ¿no? Los primeros lineamientos de la situación lógica del acto, en calidad de tal. Entonces, el doble bucle del trazado de la repetición impone una topología y no puede funcionar en cualquier superficie. Bueno, por lo mismo que planteábamos antes, respecto de lo idéntico a sí mismo, de la mismidad o de la línea isoterma, que es una constante, del mismo modo, la repetición, él la plantea en superficies topológicas que están en donde el doble bucle forma parte intrínseca de su constitución. Es decir, no podría funcionar nunca esta estructura de repetición, que para nosotros, sobre una superficie esférica, porque si esto fuese sobre una superficie esférica, el giro sería siempre idéntico a sí mismo, sin diferencia. No habría posibilidad, sin el doble bucle, de introducir la dimensión de la diferencia. Cosa que también me he dado cuenta que por ahí he repetido más de una vez, que la repetición trae la diferencia sin entrar en detalles, ¿no? de dónde esto se sostiene lógicamente y a qué apunta, ¿no? Entonces va a plantear que la banda de Moebius, como sabemos, por su estructura de un solo borde, por su estructura misma, es la más propicia para simbolizar al sujeto, ¿no? Es la más, ¿cómo diría?, indivisible en un sentido, sin la homogeneidad de la esfera. Entonces, solo su borde la constituye. Por eso es que plantea que es tan afín al sujeto que andamos rastreando, ¿no? Porque además es una forma que plantea una temporalidad muy afín a la de la constitución del sujeto, ¿no? Realmente la banda de Moebius es una forma enigmática, digamos, me parece. ¿Qué es lo que plantea acá? Que lo habíamos apenas esbozado la vez pasada, cuando yo traía las referencias de ritmo sobre elección, y bueno, hoy quiero hablar de otra cosa en relación a esto. Él plantea, para introducir de qué se trata el acto, la estructura lógica del acto, que la banda de Moebius, si se le aplica un corte mediano, es decir, como está en la figura, por el medio, después del corte ya no hay superficie de Moebius. Eso se transforma mediante una serie de operaciones en la figura del toro. Si ustedes me permiten, porque esto lo quiero compartir, yo me tomé el trabajo de hacer caseramente la prueba. Si no les embola, les muestro. Es breve, bueno, porque a mí, en mi escasa capacidad de imaginación, no me cerraba cómo, a ver si esto se ve, ahí se ve, pero se ve chiquito, ¿no? Bueno, no lo puedo poner en modo presentación de pantalla completa. Ah, sí, ahí Ve perfecto. Ahí se ve, bueno. Por supuesto es una banda de Moebius casera, pero me tomé la precaución de que fuera un afiche. Entonces está el lado de color verde, el lado de color blanco. Hasta ahí la banda, ¿no? Sería el tiempo 1. Entonces, yo pensaba, si yo le hago este corte mediano, me voy a quedar con 2 círculos en la mano. Nunca lo había hecho el experimento. Dije, va, claro, no quedan los 2 círculos. Lo que queda es una estructura de doble bucle. Acá estoy recién por terminar de hacer el corte. Estaba segura que cuando terminara de hacer el corte acá, me iba a quedar con 2 círculos en la mano separados. No ocurrió. Ocurrió lo que dice el texto.
que es una superficie que pasa a tener anverso y reverso, para empezar a pensar las diferencias con la banda de Moebius, y queda la estructura de doble bucle previo al toro. Yo la verdad es que eso lo descubrí incluso después, saqué mal la foto. Esto no es doble bucle, esto es que está el papel afiche doblado. Yo esto podría haberlo estirado y que se vea todo verde, 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 verde. Esto también, esto está doblado porque está apoyado en el piso. Y esto también. El doble bucle está acá. Este es uno y este es el otro. ¿Bien? De manera tal que efectivamente lo que ocurre es lo que dice el libro. Esto se abre y queda una cinta que tiene anverso y reverso, pero atravesada por la estructura de doble bucle, que es justamente lo que va a posibilitar el pasaje de la banda de Moebius al toro. ¿Cómo? Bueno, les muestro cómo. Ese es el inicio del armado. En la página 157 abajo, si lo leen, dice, bueno, si ustedes, último párrafo, si ustedes deslizan esta superficie, la obtenida después del corte, hacia el reverso de ella misma, no una vez, repetición, que nunca es por el mismo lugar, ¿no? Se va armando otra superficie. Y cosen de cierta manera sus bordes, porque si, bueno, a mí esto obviamente se me estaba desarmando, ¿no? Porque me hubiesen faltado varias manos, y la sutura, ¿no? La sutura significa esto. Entonces se va armando. Podrán constituir una nueva superficie, la de un toro, sobre la cual sigue estando marcado el mismo corte constituido por el doble bucle fundamental de la repetición. Porque si no estuviera ese doble bucle que queda del corte de la banda de Moebius, no se podría hacer ese enrollado hasta el final. Bueno, no lo terminé, pero esto, ven que el doble bucle está, y entonces se sostiene todo el tiempo. Uno enrolla, 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 y el doble bucle se va desplazando hasta que se cierra. Y esto se cerraría en una... Bueno, la verdad es que los dibujos de Paidós no son muy logrados. Podría mostrarles, si quieren, si me aguantan un cachito, en esta ferla, esto que me parecía también totalmente inentendible inicialmente, al haberlo hecho, haciendo actividades prácticas, bueno, me quedó al menos un poquito más despejado, ¿no? Al cortar la banda, como les mostré recién, queda toda la tira y el doble bucle, y este es el doble, la estructura esa de doble bucle metida dentro del toro con el potencial de ir siendo, ¿no? Enrollada en el reverso sobre sí misma y suturada. Parece que la función de corte y de sutura tienen bastante que ver con nosotros, digamos, con nuestra función. ¿Hay personas esperando en la sala de espera? Bueno, creo que ahí les di lo que hay para entrar. Adriana, Sí, hay un sinónimo que se usa en topología de pegar, suturar, coser, que es identificar, que a nosotros nos puede servir mucho. absolutamente. Identificar. Se identifica un punto con otro punto. Sí, sí. Muy bueno. Bueno, y va a firmar, otra cosa que me gustaría subrayar, va a decir, estos hechos topológicos, otro tema que había pasado, otra afirmación que había pasado de los hechos topológicos, ¿no? Lo fui a buscar a francés, efectivamente dice, yo no sé francés, pero dice fate, fate se pronuncia. Son hechos topológicos que de alguna manera aluden, al menos en nuestro idioma, a la hechura y al acontecimiento, ¿no? Y a lo que ocurre. Son sumamente favorables para imaginarnos las relaciones entre alienación y repetición, ¿no? Es decir, me parece que estos soportes nos ayudan a, bueno, imaginarizar de alguna forma esto que es tan difícil, ajeno al pensamiento racional, digamos.
¿no? El pensamiento cartesiano que nos rige. Bueno, y acá va a hacer dos afirmaciones, dos definiciones condensadas sobre alienación y sobre repetición, que las voy a leer para que las podamos después abrir. Porque esto, lo que va a decir sobre alienación, la vez pasada lo trabajamos sobre el cuadro. Daniel dijo mucho al respecto, Martín también, Claudio también. Bueno, la alienación es una alternativa, en la página ya 158, que se distribuye según dos direcciones distintas, en las cuales se efectúan dos operaciones diferentes. Fuerte esto, ¿eh? No dice dos tiempos de una operación, dice dos operaciones diferentes. Siempre nos encontramos con el mismo problema con la alienación. Y que conducen a dos elementos. El primero representa la elección necesariamente hecha. Está constituido por el yo pienso desmochado, es decir, recortado, descabezado, del Por el ello. yo no pienso. ¿Qué dije? Yo pienso. Ah, perdón, está muy bien. Estás atento. El primero, la elección necesariamente hecha, está constituido por el yo no pienso, desmochado del es, de la estructura lógica. ¿Quieren que ponga el cuadro en la pantalla o recuerdan? El cuadro es el de la página 102 del seminario. Yo no sé por qué Paidós no lo vuelve a incluir en esta clase, que esta Perla sí, ¿no? Esta Más- Ferla lo más- tiene exactamente a continuación de las imágenes que acabo de mostrar. Cuando entra en esta parte de la clase lo vuelve a colocar. Lo tengo, si quieren lo pongo en la pantalla si alguien no lo tiene, pero es el cuadro de la página 102, que conversamos bastante la vez pasada. Entonces, está este primer tiempo o esta primera operación, que es la de la elección necesaria, ese tiempo necesario, que es en donde va a ubicar el pasaje al acto, que luego trabajará la vez que viene Claris en la próxima clase. Y el otro elemento, el que no se puede elegir, dice, opone y une al núcleo del inconsciente, donde está en juego un pensamiento que en modo alguno cabe atribuir al yo, instituido el de la unidad subjetiva, no es del yo, es del ye, un yo no soy marcado por lo que en la estructura del sueño definí como la inmixción de los sujetos. Esperen que admito, se cayó. Bueno, representante del carácter indeterminable, infijable del sujeto que asume el pensamiento del inconsciente. Discutíamos al respecto, bueno, pero hay pensamientos pulsionales en la línea del yo no pienso en relación al ello, y bueno, pero hay pensamiento también en la otra dimensión del pensamiento inconsciente con esta característica, en donde no es el yo el que piensa, sino el yo no soy. En la estructura del sueño, yo les traigo una referencia que me parece muy linda, que creo que la quise leer la vez pasada y no llegué, en donde Lacan, leyendo Interpretación de los sueños, leyendo el sueño de la inyección de Irma, habla del sujeto acéfalo. Ya lo dije, lo vuelvo a decir, porque es que apunta esa dimensión de la alienación. Entonces dice, bueno, ¿qué sucede cuando vemos al sujeto en el sueño de la inyección de Irma, en esa masa, ¿no? En la pluralidad imaginaria del sujeto, en el despliegue, la expansión de las diferentes identificaciones del ego? Primeramente se nos presenta como una abolición, como una destrucción del sujeto en cuanto tal. El sujeto transformado, estoy en el seminario 12, perdonen, me pasé a una referencia del seminario 12 en las clases donde trabaja el sueño de la inyección de ego.
el sujeto transformado en esa imagen policéfala parece tener algo de acéfalo. Si existe una imagen que podría representarnos la noción freudiana del inconsciente, ella es, sin duda, la de un sujeto acéfalo. Un sujeto que ya no tiene yo, que desborda el yo, que está descentrado con relación al yo, que no es del yo. Pero sin embargo, se trata del sujeto que habla, porque es él quien, a todos los personajes que están en el sueño, les hace pronunciar esos discursos insensatos que precisamente obtienen de ese carácter insensato su sentido. Bueno, entiendo que esa es la dimensión a la que alude el yo no soy del pensamiento inconsciente en la parte de abajo del cuadro. La repetición, por su parte, permite correlacionar dos formas distintas bajo las cuales el sujeto puede manifestarse en su condicionamiento temporal, subrayo, ligadas a dos estatus del sujeto. El del ye de la alienación, dice yo, pero yo leo ye, el del ye de la alienación, y el que la posición del inconsciente revela en las condiciones del análisis. Lo dice así, la posición del inconsciente revela bajo condiciones específicas, que no son otras que las... Es decir, que la repetición, lo que yo entiendo de esta afirmación, que la repetición es en tanto constitutiva del sujeto y reaparece, es posible manifestarse en análisis, en el análisis, en experiencia analítica. En el nivel del esquema temporal, que es lo que va a trabajar en la... Ahí está entrando de nuevo Clarice, el mal caído. Entonces, en el nivel del esquema temporal, que es lo que va a trabajar la clase siguiente, encontramos el pasaje al acto, enlazado al término forzosamente elegido en la elección necesaria de ese primer tiempo o primera operación de alienación, y como correspondiente del otro término, en principio imposible de elegir, el acto inapto. Bueno, y aquí ya arranca con la pregunta, ¿qué significa acto? ¿Qué significa acto? Bueno, ¿cómo definir lo que es un acto? Es imposible hacerlo de otro modo que es sobre la base del doble bucle, es decir, de la repetición, que es lo que viene diciendo una y otra vez, en la medida en que por esto el acto es fundante del sujeto. Esta afirmación es fuerte. El acto es por sí mismo el equivalente de la repetición. Por eso es que dice que el acto es fundante del sujeto, porque homologa por su estructura de doble bucle la repetición y el acto. No está diciendo que sean lo mismo, pero están... Es esta repetición en un solo trazo que recién designé por medio del corte que es posible aplicar en la banda de Moebius. Es en sí mismo doble bucle del significante, el acto. Incluso cabría decir que en su caso, el significante se significa a sí mismo. Lo leo porque está condensado. Estos párrafos que vienen ahora están condensados, así que los leo y los abrí. No son asuntos sencillos. Entonces, es en sí mismo el doble bucle del significante, incluso podríamos decir que en su caso el significante se significa a sí mismo, ¿no? Deja de ser un significante que representa al sujeto para otro significante, para un instante, un fulgor, un momento, digamos, evanescente, no sé, en el que el significante se significaría a sí mismo. Enseguida dice, sabemos que esto es imposible, ¿no? Pero no deja de ser cierto que está lo más cerca posible de esta operación. Digamos que en el acto, la operación a la que alude es el acto, ¿no? Digamos que en el acto el sujeto es
equivalente a su significante. Y no por ello está menos dividido. Siempre hay que leer los párrafos al final, porque si no, uno se puede quedar con esa afirmación y de pronto pensar en algún tipo de coagulación, y no se trata de eso, ¿no? No por ello está menos dividido. Este es el párrafo que a mí luego, retroactivamente, se me ligó, no sé qué piensan, con la afirmación del principio del punto 3, que dice, es fácil ver que el doble bucle, cuanto más se pegue a sí mismo, más tenderá a dividirse. Bueno. Sigo. Tengo algunas cosas más para decir, ¿sí? Unos minutitos más, porque faltan cosas interesantes. Bueno, entonces, pongámonos en este nivel. Este párrafo es, a mi gusto, muy oscuro. No sé, habría que ver en francés si se despeja o en otra traducción. Lamentablemente la de Ponte no existe. Pero lo que extraigo de este párrafo, que merodea entre el yo no pienso y yo no soy, bueno, que la estructura lógica instaura lo que dice al final. El trazo, después si quieren lo leemos, pero no me quiero demorar. El trazo donde pueden unirse estos dos términos, el medio, es el actúo, ¿no? Bueno, por algo va a poner el pasaje al acto en la línea temporal de uno y el acting out en el. Entonces, actúo no es una efectuación motriz, ¿no? Para que marcho sea un acto, dice, debo a la vez marchar. Lo tengo que decir y lo tengo que hacer. Una repetición es intrínseca en todo acto y solo la permite el efecto de retroacción, que debido a la incidencia significante situada en su seno, se ejerce sobre lo que se denomina el caso en cuestión. Entonces, lo que importa destacar en lo tocante al acto ha de buscarse donde la estructura lógica nos brinda la posibilidad de transformar en acto lo que a primera vista no podía ser más que simple y pura pasión. Y pone un ejemplo, yo acá sí pedí asistencia de traducción, porque no me generaba ¿cómo decir? Ninguna llegada el ruedo por tierra, ¿no? No entendía dónde estaba la potencia de esa doble faz, ¿no? De, bueno, lo digo y lo hago, ¿dónde están los dos registros? Ruedo por tierra, por ejemplo, o me tropiezo, son dos afirmaciones diferentes que van a tener derivas distintas en lo que va a decir, pero ruedo por tierra, como está en el francés, en esta perla, es caigo al suelo, no es voy rodando por la tierra como si fuera por la pradera, es una afirmación de me voy de trompa al piso, ¿no? Es decir, es la inminencia de me voy a dar un golpe. Si no, no tiene sentido lo que dice después. Entonces, dice, reflexionemos este hecho de redoblamiento significante. Esto también lo quiero retener porque se me liga con el seminario del acto, el redoblamiento significante. En ruedo por tierra, me caigo al suelo, me voy al piso de trompa, hay dos cosas. Estoy afirmando mi caída, pero también en ese enunciado se transforma la caída en algo significante. Realizo el acto en el que demuestro, al decir, me estoy yendo de trompa al piso, ruedo por tierra, caigo al suelo, la traducción que quieran, realizo el acto en el que demuestro que estoy, como se dice, aterrado. El otro ejemplo, el de me tropiezo. El hecho de que yo me tropiece, que tan de manifiesto lleva en sí otra pasión, que no es la del estar aterrado, sino la pasividad del fracaso, si me permiten llamarlo así, pasión, digamos, puede ser, si se lo retoma y redobla por medio del enunciado me tropiezo, la indicación de un acto en la medida en que asumo el sentido como tal de ese tropiezo, de ese fracaso, digamos, en donde alude a la dimensión significante, ¿no? Bueno, yo lo dejo como con un asterisco, estas dos dimensiones que dice escuetamente en estos ejemplos,
como lo que en el seminario del acto, en la clase 3, especialmente, plantea en relación, tomando el ejemplo del diálogo del Menón, de Sócrates hablando con el esclavo y la superficie del cuadrado, ¿recuerdan? Habla de la función del descifrado y de la función de la revelación, ¿no? Pensando la interpretación, pensando el acto analítico, ¿no? Bueno, lo dejo ahí, alguna vez yo creo que lo vamos a poder retomar, es lo que me evoca. No hay nada aquí, dice, que vaya en contra de la inspiración de Freud. En una página de la interpretación de los sueños, me costó encontrar a qué se refería, lo encontré. Por ahí para ustedes fue muy evidente, a mí me costó encontrar de qué parte estaba hablando, porque además es una nota que adiciona en la interpretación de los sueños Freud en el 25, luego de haber escrito observaciones, ¿no? Ahora sobre la teoría y la práctica de la interpretación de los sueños en el 23. Ahora vamos. Pero está en la cuerda de este desdoblamiento o redoblamiento. Bueno, por eso seguimos leyendo a Freud, ¿no? Donde él nos señala los primeros lineamientos de la investigación acerca de la identificación. Daniel ya nos spoileó muy bien hacia dónde vamos. Su observación de que Ich tiene dos sentidos diferentes en la frase. Legitima, ahora les leo a Freud, legitima de antemano la intrusión que yo realizo de la fórmula cartesiana en la teoría del inconsciente. Un poco respondiendo por qué se mete con Descartes y el cogito. Bueno, en este escrito que les digo, que es del 23, Observaciones sobre la teoría y la práctica de la interpretación de los sueños, lo leo directamente desde ahí porque está reproducido lo que está agregado como nota en la interpretación de los sueños. Dice, en ocasiones oímos manifestar asombro por el hecho de que el yo del soñante aparezca 2 o más veces en el sueño manifiesto. Una en persona y las otras encubierto tras otras personas. Es evidente que la elaboración secundaria, activa durante la formación del sueño, se ha afanado por eliminar esa multiplicidad del yo. Pero el trabajo de la interpretación vuelve a establecerlo. Y ahora va lo que toma Lacan. Ahora bien, en sí no es más asombrosa que la múltiple presencia del yo en un pensamiento de vigilia. Sobre todo cuando en él el yo se descompone en sujeto y objeto. Como instancia observadora y crítica se contrapone a la otra parte, que otrora fue también yo. Así en las frases. Cuando yo me pongo a pensar en lo que yo le hice a ese hombre, y cuando yo pienso que también yo fui un niño una vez. Bueno. Entonces dice, esto es lo que nos permite conjugar el carácter esencialmente significante del acto y alejarlo para siempre de toda imaginarización de acción, de rodeo, de, como decía en algún otro lugar, motricidad, ¿no? De algo que se hace, de algo que el analista hace, o tiene que hacer, o debe hacer, o hizo. El carácter esencialmente significante del acto, la incidencia y la incidencia intrínseca de la repetición en el acto. Bueno, lo importante no está tanto, igual dice, habremos de retomarlo, en la definición del acto, de la que se viene ocupando en todo este punto, como en sus consecuencias, ¿no? Porque el acto dirá también, en ese sentido, tiene la estructura de la interpretación, solo se mide por sus efectos, ¿no? Habrá sido o no.
Recién les mostré lo que resultaba de la incidencia del corte mediano, ¿no? A saber, un cambio de estructura. Después de un acto de corte, la superficie adquiere cierta estructura en un caso, una estructura diferente en tal otro, e incluso en ciertos casos no cambia de estructura. Bueno, esto nos ofrecerá modelos para distinguir en cuanto a la incidencia del acto, esto es importante y con esto ya querría cerrar, no tanto en la determinación del sujeto como en sus mutaciones. El acto guarda una relación íntima con la indeterminación del sujeto. Con lo que leíamos como sujeto acéfalo. Bueno. Sobre los efectos del acto y la relación, digamos, con el pasaje al acto y el acting out, seguiremos trabajando la vez que viene. Yo pararía acá. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Está muy bien. Hizo muy bien, Adriana, la fiebre. ¿Eh? Es No te escuché. notable qué bien que te hizo que se te fuera la fiebre con el dengue. Respecto de este segundo comentario, te curaste, absolutamente. Te recuperamos a la Estaba, lectura. Está muy bien. Está buenísimo lo que has leído, ¿eh? bueno, te agradezco mucho. La vez pasada hice mi mejor esfuerzo, No, estaba no. muy La pasada fue monocorde porque... notable, fue patriótica la vez pasada. Una patriada, como diría Gerardo, una patriada, porque con 39 de fiebre, comentar a Lacan y a Freud, la verdad, fantástico. Te agradecemos, ¿eh? Escuché, no, al contrario, escuché la grabación antes de hoy, obviamente hace días atrás, y realmente la conversación, más allá de mi presentación plana de ese día, porque estaba realmente muy mal, la conversación, los comentarios, lo que se retomó fue extraordinario. Así que me dio pie para, bueno, para repensar lo que faltaba, ¿no? De la clase y del punto 3 y volver un poquito para atrás en algunas cosas. Así que bueno, ustedes me dirán. Sí, mientras van algunos, ¿querías hablar, Claudio? No, no, bueno, quería hablar, sí que quería hablar, pero no sé si ahora, pero podría decir algo. Bueno, No, a ver. podría. Si querés, puedes decir alguna cosa. Me pareció buenísimo, Adriana, como tuviste que, hablando de dirección y retrospección, nosotros tomamos estas clases casi de un modo arbitrario para casi introducirnos en la relación entre el sujeto y el acto, ¿no? Un poco casi como introducción al seminario 15. Pero la introducción resultó demasiado rica, demasiado interesante. Y me parece que está muy bien esa casi necesidad de volver, como vos decías, a esa clase que le pusieron por título de lo pensable a lo impensable o anteriores, porque me parece que tengo la impresión de que uno ahora entiende un poco mejor cuál es la importancia que tiene la referencia de Lacan al cogito cartesiano como condición y como oposición. Él dice el anverso o el inverso de lo que es el descubrimiento de Freud, ¿no? Creo que eh, vale la pena para valorar tanto la referencia a Descartes como para dimensionar la subversión que introduce Freud con el descubrimiento del inconsciente, en contrapunto a ambas cosas. Hay una cosa que dice que me pareció muy interesante respecto a la repetición. Siguiendo lo que él llama un método freudiano, que me parece que Lacan retoma, que es encontrar detrás de cada huella, detrás de cada rastro, un pensamiento. Freud siempre busca detrás de cada indicio un pensamiento.
Entonces él va a hablar no se trata de la repetición, se trata de pensamientos de repetición para Freud. Me parece que respecto del pensamiento es otro puente eh, que, que articula Freud con Descartes para distinguir la relación que tiene Descartes y Freud, tanto como el pensamiento, como el yo como condición del pensamiento en Descartes. Yo pienso, luego yo soy. Parece que lo que hace Lacan con el o no pienso o no soy es establecer una separación y no un entonces, lógico, ¿no? Entonces soy, que el seminario del acto, vos recordás, Adriana, lo llama el falso acto de Descartes, Ujú. porque dice, no alcanza con pensarlo, eso hay que decirlo. El decirlo le da una dimensión de acto y la conclusión es del ser. Así que hay como una múltiple separación, trabajo de separaciones, me parece, en Lacan, ¿no? Separar el pensamiento del yo, un pensamiento, como vos leías recién, esa referencia al dos es buenísima, un pensamiento acéfalo, pensamientos inconscientes, lee Lacan en Freud, sin yo, y en francés se ve mejor que el yo del que se trata es el je, porque a veces uno ha pensado que el yo es el moi, y esa separación entre el moi y el je, todo el tiempo habla del je, del yo soy o yo pienso. Así que ahí separa el yo del pensar y además separa el yo del ser, que me parece que es otra operación que es fundamental respecto del descubrimiento de Freud, porque lo que es, lo llama correlativo al no pienso es el no soy, no ser. Es un correlativo, es un correlato, ¿no? Eso me parece que es una cuestión importante. Primero, hay un método freudiano que es un método de rastro, de huella, de indicios, de trazo. Creo que, viste que traducen huella por traza, ¿no? Como huella. Después está buenísimo los ejemplos que da, me parece, Adriana, lo de tombe, caigo y tropiezo. Porque me pasa que hay algo de la caída que está, como decís, no es casual la elección de los ejemplos, ¿no? No son No. casuales que tome caída y tropiezo, porque Ujú, el acto implica caída y tropiezo, ujú, y respecto de lo que es el fracaso del acto, ¿no? La dimensión del fracaso es fundamental, y lo que vos leías de tres ensayos y más allá, de lo que hay es un encuentro fallido, que es un reencuentro fracasado, me parece que está también en el fundamento de lo que va a ser después el no hay relación sexual ujú, en ese reencuentro fracasado. Es una manera de introducir la cuestión de en el acto la no relación, porque todo acto es repetición, es decir, reencuentro, es decir, reencuentro fracasado, ¿no? Implica además siempre una pérdida, una repetición de la pérdida, ¿no? Eso está muy bien en Freud. Es fantástico como Lacan lee simultáneamente tres ensayos, más allá, la interpretación de los sueños, hace una especie de orquesta, o sea, una composición de lectura, la regresión, porque él lee la repetición en el fundamento de las tres regresiones, la raíz, ujú. la acción temporal, formal, ¿no? La encuentra en la repetición. Lo que vos citabas como muy bien, como una involución significante. Mm. Está bueno, es como lee Lacan a Freud, ¿no? No sé, me Ujú. parece que está muy bien, está muy buena este momento, ¿no? Sí, en Ujú. el sentido de esto que decís, Claudio, agrego esta dimensión del no acto, ¿no? Que el acto tiene algo de no acto, en el sentido del fracaso, y la repetición, algo de no repetición, un fracaso en eso que se repite, ¿no? Y respecto de lo que planteaban antes sobre el yo, sí, o sea, sobre estas diversas derivas que va haciendo las que va sometiendo Lacan al cogito de Descartes. Bueno, me parece acá interesante la acentuación de esta clase del yo del sujeto como fracturado, pero apoyándose en el je, en el shifter, como algo
en el yo fracturado que da lugar a la dimensión de la enunciación, ¿no? Entonces, muy interesante cómo se retoma esta frase de Freud de la interpretación de los sueños, o sea, como apoyatura para decir así como en el sueño, ¿por qué sería sorprendente en el sueño encontrar múltiples yoes, ¿no? Cuando también en los enunciados que podemos sostener en la vida de vigilia, también nos encontramos con que no hay coincidencia entre un yo y otro, ¿no? Entonces ahí aparece la dimensión del yo fracturado, que no coincide consigo mismo y la posibilidad de pensar a partir del yo el sujeto de la enunciación. El sujeto de la enunciación como uno en más, eso que aparece en la no coincidencia entre yo y yo. Y me parece que eso se va abriendo a derivas diferentes que permite pensar distintos problemas clínicos según acentuemos más la cuestión del ser, del no ser y lo que queda de ser a partir del no ser, del yo, y lo mismo, otro plano, pero en un sentido similar del pensamiento a partir del no pienso del yo. Está. Me parece que sobre esto, Bruno, me parece que otra diferencia con Descartes, según Lacan lo lee, eso habría que ver lo que dicen los cartesianos, no sé, que hay una correlación entre un yo que se afirma en Descartes como certeza y un otro que se afirma como eterno. Entonces, en el descubrimiento freudiano, ¿no? Hay un yo marcado, es decir, un yo tacheado, que corresponde a un otro también tachado como lugar de donde Lacan ubica el lugar de la verdad. Porque también Descartes pone a la verdad en lugar del otro, pero es otro. Ahí me parece una correspondencia entre un otro que se consolida como eterno y un yo que se consolida como soy, ¿no? Y en Freud, según Lacan lo lee, un otro tachado, marcado, y un yo también, un sujeto también barrado, ¿no? Tachado. Me parece que eso está bien. Me parece interesante respecto de lo que es la práctica del análisis, ¿no? De qué otro se trata, de qué yo se trata, y de qué demanda. Lo que Adriana leyó sobre la demanda es sumamente importante, que lo que el neurótico demanda es que el otro le demande para saber qué demanda. Esa demanda de saber me parece que es una posibilidad y es una tragedia de la neurosis, esa demanda de saber. Porque si se encuentra con un otro que se consolida como que sabe, queda totalmente capturado el neurótico en la red del otro, ¿no? En las redes de cualquier doctor que se ofrezca como yo sé. Creo que ya sé a quién te referís. No, es un ejemplo. No, ahora, porque el doctor es el presidente, pero está lleno de doctores. Nosotros tenemos una fábrica de doctores. Ahora tenemos un presidente doctor, pero es la geocracia de la que habla Lacan en el seminario de Anverso Psicoanálisis, ¿no? Parece. Bueno, por eso resulta importante la pregunta al principio de la clase respecto de qué naturaleza es el saber analítico, ¿no? Claro. Cómo eso pasa o no pasa. Respecto de las traducciones, que Adriana lo traía al comienzo, y esto que decía Claudio recién, de la importancia de subrayar la dimensión de la demanda. En la cita que traía Adriana más allá del principio del placer, cuando Freud habla de la diferencia entre el placer de satisfacción encontrado o hallado Sí. y el pretendido, creo que en Echeverry está como pretendido, no sé si es muy exacto lo que voy a decir, pero el término alemán ahí que Freud usa es, bueno, en participio es Forderung, Forderten, y se puede traducir también como el demandado, es decir, que sería la diferencia entre el placer de satisfacción encontrado Hallado y el demandado y el engendra el demandado. factor. Y el demandado Claro, sí. engendra el factor pulsionante que en alemán produce el término moment, el Tribende Moment, el momento pulsionante. Con lo cual queda más subrayada también ahí la dimensión temporal en juego. ¿Se traducía Persiste. buscado también, che? ¿Cómo? ¿Se traducía también el placer buscado? Sí, puede ser. El término es el placer, no sé cómo se pronuncia, es que fundenen, encontrado, descubierto también puede ser.
El placer de satisfacción hallado, encontrado, descubierto, y el pretendido o el demandado genera esa diferencia, el factor pulsionante. No sé, me traía ciertas resonancias a la escena analítica en relación a lo que decías recién de la posición del analista. Bueno, La era y demanda. Está, es un importante antecedente para pensar lo que luego va. Claudio lo decía recién. No puede haber pulsión sin meta inhibida, vamos a decirlo así. Y uno puede encontrar allí, así como lo dice de alguna manera Freud en 3 ensayos, el antecedente que lógicamente después va a llevar a la no relación sexual. No hay, el objeto de la satisfacción es algo que, bueno, miles de veces se ha dicho que está perdido. Sin embargo, por ejemplo, en la postura de Descartes, ese otro garante, bueno, pienso luego existo porque Dios es el garante de que esto suceda. Cuando yo estudiaba a Descartes en tantísimos años, el profesor que tenía nos decía que en realidad, si uno sigue atentamente la lectura de Descartes, él no estaba muy seguro de lo que estaba planteando en relación a Dios, simplemente lo puso y lo escribió para no ser elegantemente metido en la hoguera y ser quemado por hereje. Había que poner a Dios en algún lado y ubicó esa garantía, ¿no?, que hace esa inversión que en ese momento sucede, porque a pesar de eso, Descartes da un paso, ¿no?, porque uno dice, bueno, piensen en esa época, digamos, ¿no? En esa época una reafirmación del yo es casi una herejía. Él da un paso. Lacan pesca esto y da las series de vuelta muy respetuosamente, según recuerdo, cuando hace toda la inversión, porque hay toda una tradición filosófica muy respetuosa de Descartes en Francia, va dando vuelta a eso para hablar del o no pienso o no soy. Lo cual el no ser, también hay un temita ahí, porque creo recordar que en realidad no es un tema ontológico el que plantea Descartes, es un tema óntico, como se decía. Él habla en términos de existencia. No dice yo soy, dice yo existo. Y eso, en la lectura de Lacan, pasa al no soy, lo cual le da una utilidad importantísima, porque bueno, le permite hacer el cuadrángulo famoso, que después va a ir trabajando, y separar al inconsciente del ello, ¿no? Lo cual es también otro paso muy importante en la clínica para fundamentar esta cuestión del sujeto acéfalo. Es muy interesante este seminario en cómo va dando vueltas en relación a esto, teniendo en cuenta las dos referencias, ¿no? Él puntillosamente sigue a Freud, puntillosamente, no tanto a Descartes, pero lo va llevando a un lugar para poder fundamentar lo que él necesita fundamentar, que es esta cuestión de lo que hablamos y que después va a derivar no solo en el acto como tal, sino en, creo que algo que es fundamental en la clínica lacaniana, que es la no relación sexual. Lila estaba por comentar algo. Sí, dos cositas, porque cuando retomó Martín la definición de la pulsión en el más allá, que mencionó Adriana, a quien agradezco enormemente la puntuación, porque fue fantástica. Te redimiste totalmente, Adri. Gracias. La cuestión es que ahí hay una función de resto, de diferencia entre el placer buscado, como lo digamos, y el obtenido, ¿no? Una diferencia, un resto.
Me preguntaba si no es la misma que se pone en juego cada vez que hay función de corte, de alguna manera, porque hablando de que el toro estaba mal representado allí, que mencionaste, Adri, ¿no? Porque hay algo en relación a las vueltas de la pulsión que terminan en una circunferencia, ¿no? Como, sí. Lo que quiero decir es que en cada una de esas vueltas de la pulsión se produce un resto, ¿no? Cae algo. Cae un resto que es la diferencia esta entre el placer buscado y el obtenido. No sé si podemos llegar a relacionar esta diferencia con la que en este capítulo Lacan ubica en relación a la función del corte del acto, ¿no? En el sentido de que eso que no entendíamos, la verdad que para mí era totalmente enigmática la primera frase del punto 3, es fácil ver que el doble bucle, cuanto más se pegue a sí mismo, más tenderá a dividirse. ¿Y eso con qué se come? Pero después, en la última página de la clase, hay dos parrafitos, ¿no? Que no me acuerdo si los tomaste, no me acuerdo. Dice, el acto es pues el único lugar donde el significante tiene la apariencia y en todo caso la función de significarse a sí mismo, página 161. Es decir, de funcionar fuera de sus posibilidades, que era lo que antes dijo que era imposible que un significante signifique a sí mismo, ¿verdad? Como imposible. Sin embargo, en la función del corte del acto pareciera tomar la apariencia de que eso es posible. Y a continuación dice, en el acto el sujeto está representado como división pura. Pura. Es una pura diferencia esa división en definitiva, ¿no? Es la diferencia pura, que sería el significante de la falta en el otro, el falo. La división, diremos, es su representante, que a su vez es la cita de la Tramdoitum, ¿no? Donde señala justamente esta cuestión de la identificación, de la represión primaria, quiero decir, ¿no? La división, diremos, es su representante. La diferencia justamente entre el representant y la Vorstellung, la representación, que después en ese mismo párrafo Lacan termina diciendo, vuelvo a leer, en el acto el sujeto está representado como división pura, la división, diremos, de su representant. El verdadero sentido de este término ha de tomarse en este nivel. A partir de ahí puede percibirse cómo la función que él designa puede afectar a la representación y a la inversa, cómo puede la Vorstellung depender de un efecto de representant, que el representant sería lo que está, sería ese uno en más, me parece a mí, ese uno en más, que vos te preguntabas, ¿es en más o es en menos? Bueno, está contado en cada uno, ¿no? Pero no se cuenta, la cuestión de lo denotado y lo connotado, ¿no? Del piso del enunciado y de la enunciación, digamos, que ese uno en más o en menos, como quieras decirlo, es lo que hace a la diferencia justamente entre lo dicho y lo que resuene en lo dicho, digamos, que estaría más del lado de los representantes, de ese uno en más, de eso que está primariamente reprimido, diría yo, que constituye al sujeto como tal. Entonces ahí es donde entiendo que se pega a sí mismo, donde más tiende a dividirse, claro, ¿no? A separar, a diferenciar un S1 de un S2, diría. Porque Sí, claramente... Sí, perdón. Perdóname, dale. No, No, ya está. Ese párrafo está buenísimo que acabas de leer. Yo no me quería seguir extendiendo porque Está bien. pero ese párrafo es lo que en la página anterior, que sí lo leí más detalladamente, bueno, dice, sabemos que eso es imposible, pero no deja de ser cierto, digamos, lo pone en estos términos, ¿no? Digamos Claro, que en el pero... acto el sujeto es equivalente a su significante y no por ello está menos dividido. Respecto de lo que... Sí, perdón.
No, dale. No, una cosa respecto, que no sé cómo se une con todo esto, pero digamos, respecto de ese resto, de esa diferencia entre lo buscado y lo hallado, y la relación con el corte, que Lila, lo que decía al principio, a mí me evocó un párrafo que no llegué a comentar o a compartir, pero me parece que ahora es pertinente, que es que a lo largo de toda esta clase, mi impresión en un momento es que no está nombrado el objeto A, pero está. Es decir, Claro. claro, no está nombrado, pero No está está ahí. nombrado. Es Habla telón de de la fondo, pérdida. Habla de la pérdida, ¿no? En la habla del repetición. objeto perdido, Claro. habla del objeto parcial, habla del imposible del reencuentro con el uno. Claro. En la página 138, si me permiten, porque me lo evocó ahora lo que planteaba Lila, clarísimamente, al final de la clase anterior, el yo y el a, se llama la clase, la del 25 de enero del 67, página 138, dice: no hay razón para rechazar la noción de superficie ni la del efecto del rasgo y del corte. Pero en cuanto a identificar el objeto en cuestión con tal o cual trozo de superficie, no podríamos contentarnos con esto, claro está, por más propicia que esta imagen nos parezca para cotejarla con lo que en el discurso analítico se emplea bajo la expresión de objeto parcial. Las superficies que hemos definido no han de considerarse bajo el ángulo espacial, sino por cuanto cada punto allí testimonia una estructura que no puede excluirse de ellas, de la superficie, quiero decir, en cada punto. Articularles algunos efectos de corte nos permitirá conocer algo de estos puntos evanescentes que cabe describir como objeto A. Parece que Claudio, cuando propuso traducir huella por traza, yo creo que se le atrasó la primera A. Yo escuché atrasa. Me parecía que era una buena traducción, porque a una repetición traza y mete ahí al objeto, la atrasa. Yo Sí. lo que por ahí quería antes comentar, a partir de estas cuestiones, bueno, por un lado te agradezco, Adri, porque también tenía un gran signo de pregunta en ese párrafo donde yo rodé por tierra también, sin entender cómo era, claro, porque ahí está, ¿qué está diciendo, no? Como decía Lila, ¿con qué se come? En castellano, ¿sí? Porque acá se dignaron como si fuese a traducir literal, pero la literalidad le quitaba la expresión de terminar aterrado, de caer de cara al piso, ¿no? Y por otro lado también el poder hacer la referencia al cuadro de la página 102, que acá no lo repiten, porque ahí se entiende cómo la alienación opera en dos direcciones, produciendo dos operaciones sobre dos elementos, y la repetición la pone del lado de lo temporal, y en tu magnífica interpretación de la página 157, para mí es buenísimo, porque tu construcción de la banda de Moebius, el corte que vos decías, yo daba por descontado que se me iban a armar dos bandas de Moebius o dos bandas simples, pero dos, resulta que el corte lo que engendra es una repetición del bucle y quedan dos bucles que son irreductibles por más vuelta que le demos. Y me parecía interesante porque eso permite entender por qué pasamos de aquel momento del seminario 11, en donde estábamos el año pasado, donde trabaja alienación, separación, y donde el corte no separa nada, reproduce, y por eso, bueno, Freud también en 3 ensayos dice
El hallazgo, encuentro de objeto, es propiamente un reencuentro, reencontrar esa torsión nuevamente. No se producen separaciones que serían dos bandas, que eso es interesante. Pero bueno, sí, seguimos. Martín, ¿querías vos comentar algo más? No, iba a señalar, agradecerle a Adriana también la sección utilísima con las bandas. Está bueno porque yo no, en ese punto tenía algunas dificultades para entender eso, como el corte mediano. Sobre todo en lo que no lo sigo tanto a Lacan es la transformación de esa banda de doble, afectada por ese doble bucle, luego del corte, y como él dice, bueno, acá no sé, pegamos, no sé qué, es un paso previo al toro. Tal vez en términos topológicos no importa tanto ese momento, pero eso por un lado, después la referencia a las líneas isotermas, la verdad que yo no tenía ni idea de qué se trataba eso, y me parece que tiene su importancia porque las clases que siguen están afectadas por esa figura, ¿no? Esos gráficos extrañísimos que arma Lacan, esas, no sé, ecuaciones locas que plantea, pero bueno, eso será. Me parece que en Staferla, cuando Adriana, como magia, eh, después del corte mediano de la banda de Moebius, pudo reconstruir un toro, o construir un toro, maravilloso como se ve, lo que es difícil de imaginar. Igual Lacan después dice que esto sirve para imaginar, ¿no? Lo que es fantástico es eso, ¿no? La estructura no sale de un imaginario, sirve para estas superficies, sirven para imaginar una estructura. Creo que en el toro queda como incluida la banda de Moebius internamente. Creo que la dibujan así en esta Ferla, ¿no? Hay una banda interior, una banda de Moebius. Sí. ¿No? Es así, ¿no? Ah, Esa es una cosa Les quiero que... compartir, ya que decís eso, necesito compartir con ustedes lo siguiente. Sí. Encontré Ahí está, ¿no? una, claro, pero aún más radical que esto que aparece en esta Ferla. Miren lo que encontré. Encontré la página de un... ¿Ahí? ¿Se Sí, ve? sí. Bueno, es un escultor japonés. Capaz que lo conocen, yo no lo conocía. Que arma una escultura que tiene una banda de Moebius adentro de un toro de concreto. Ah, es lo que ¿Sí? decía yo recién, ¿no? Claro, por eso lo traigo. Claro. Ahí, Maravilloso. esta sería la banda de Moebius sin el corte mediano adentro del toro. La escultura existe, de hecho, en Japón y es esta. Bien. Entonces dice, como la banda de Moebius tiene una sola cara, el espacio exterior a la misma, que es el toro sólido de granito en la escultura, es único también, el espacio exterior es único. Luego, al perforar la banda de Moebius en el toro, este sigue siendo de una sola pieza que se corresponde con esa única cara de la banda de Moebius, ¿no? Es decir, falta el corte acá, ¿no? eh, En esa figura. claro. Yo quería retomar lo que dijo Lila porque me parece que ella explicó muy bien, intentando retomar lo que lo decía Adriana, el tema de la división. Como cuando más se acerca, más se divide, cuando más se pega, más se divide. Y a mí me parecía que el efecto de eso es horroroso, de ahí que Lacan tenga esa frase del horror al acto, y que entonces la frase que la Verleugnung, la renegación, está en relación al acto, a mí me parece que es fundamental eso. Porque hay algo que no se puede reconocer en ese punto. Entonces, que lo único que se puede hacer con eso es Verleugnung, renegarlo. ¿Se entiende? Frente a eso, frente a ese efecto, retomo lo de Martín también, de ritmo, de tiempo, que en un momento ocurre esa división, me parece que eso es horroroso, y frente a eso lo único que queda es, o una de las salidas posibles, la que Lacan marca, me parece a mí, es la Verleugnung, ¿no? La renegación, que nada tiene que ver con la perversión, pero tal vez sí con la frase, ya lo sé, pero aún así, la famosa frase de Manoni. Ya sé que esto es así, pero aún así no es así, y sigo.
y sigo, y no estoy dividido o algo así, aunque haya hecho la experiencia. Y me parece que hay un punto que Adriana tomó fuera de programa como telonero, como grupo telonero del capítulo central, y ahora fuera de programa en la repetición del texto, Adriana tomó una cosa que es maravillosa. Adriana, un golazo, la página 71 y la 72, 73. Ah, Un golazo. está Es muy impresionante. bien. Tiene que ver con esto que estamos hablando. Porque el punto es así. Es el significante de la falta en el nivel de significante. Es lo que debe ser mantenido como esencial y preservado en la función de la estructura. ¿Qué quiere decir preservado? ¿Quién lo preserva? Y me parece que ahí la respuesta a la pregunta ¿quién lo preserva en la función de la estructura? Es en la página 73. Porque dice el significante, lo que representa un sujeto, bla, 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 todo lo que hagamos que se asemeje a este S atachado corresponde a nada menos que la función de la interpretación. Un gol de media cancha. Es impresionante. Es impresionante. Porque entonces la función de la interpretación pone en juego esto que estamos diciendo de la división del sujeto, del acto, del horror al acto, de la renegación. Es la interpretación la que lo pone en juego. Y es el analista, desde el deseo del analista, que preserva la estructura. ¿Y qué es la estructura? Ese de atachado. Así que es muy bueno eso que vos trajiste, porque me parece que a mí por lo menos me iluminó bastantes párrafos del capítulo que quedaban siempre oscuritos, ¿no? De este capítulo. Buenísimo, buenísimo. Y lo del seminario 2 también, un golazo. Por eso digo, los grupos teloneros que trajiste antes del principal, muy bien, porque prepararon el terreno para Bueno, eso eso. responde, a ver, Daniel, me parece que eso responde a la pregunta, ¿el uno es uno en más o uno en menos? Me parece que el uno en más es uno en menos. Totalmente. Me parece que el uno en más en la interpretación es un suplemento que dice que el sujeto está dividido y que el otro no existe Exactamente. al mismo tiempo. Exactamente. Hace la inexistencia del otro. Totalmente. Y a lo Este, que recién leyó Adriana, que dijo, bueno, y acá aparece el objeto, no aparece el objeto A, pero aparece. Pero en esa objeción, hay un comentario en algún lugar, que no me acuerdo ahora cuál, donde Lacan dice que el correlativo del pensamiento inconsciente es el de ser. Anticipa el de ser del seminario del acto. Es decir, que cada vez que hay un efecto inconsciente en un análisis, algo del de ser se está jugando, de claro, esa caída, ¿no? Clases avanzadas del 15, sí. ¿Vos te acordás, Adriana, donde lo dice? Pero lo dice en alguna clase anterior. está Sí, lo buenísimo. tengo en la mano, pero Léelo porque está buenísimo. Le tengo Tiene que ver ahora con si lo lo que dice Daniel. encuentro. Ah, si lo tenés, no, si lo encontrás. Si no, lo dejamos para la próxima. No, Para la próxima, me tengo que ir, dale. me tengo que ir. Ah, bueno. Una cosita quería comentar que se me ocurrió hoy escuchando nuevamente la cuestión de la diferencia entre el placer buscado o demandado, como trajo Martín, y el encontrado, que si no hubiera diferencia entre el placer demandado y el encontrado, habría relación sexual. Entonces, cuando Lacan afirma no hay relación sexual, es que hay diferencia entre ambas cosas. Tal cual. Tal cual. Pero también está ahí la diferencia que introduce la posición del analista, ¿no? Como Claro, sí, sosteniendo una diferencia absoluta. sí. Yo pensaba que el SDA barrada es algo ya efectuado, pero a efectuar al mismo tiempo, ¿no? Mm, Hay que Claro. preservarlo. Hay que Eh, preservarlo. Eso es lo interesante. sí, preservarlo, pero que se repita, que algo de Exacto. eso... Me, Actualizarlo, hacerlo acto. me parece que cada vez que hay una interpretación, algo de eso sucede. Por eso acá Exacto. dice que la interpretación es un suplemento, no un complemento. Sí, Eso ahí me parece que la metáfora freudiana da encuentra sus límites, ¿no? Cuando Freud dice per vía de porre, per vía del dilevare. Uno podría decir la interpretación es una operación que sustrayendo suplementa, ¿no? Algo así. mm. Y Eh, socializando sustraen. exacto. Me quedan preguntas de lo que trajo Adriana, pero bueno, eh, me pareció sugerente esta vuelta sobre plantear la alienación como una alternativa entre
una elección forzosa, o entre un elemento forzosamente elegido y uno imposible de elegir, ¿no? Vos viste que acá Martín, acá dice más todavía, dice una elección necesaria. Necesaria. Peor Sí. todavía, peor, necesaria, dice. Y después pensaba, bueno, respecto a lo que dijo Daniel, en Freud, la dimensión de la desmentida, por ejemplo, en recordar, repetir y reelaborar, cuando habla cuando introduce ahí la compulsión de repetición, también la introduce como una repetición no sabida, no desmentida, pero repite, el sujeto repite y no sabe que lo hace. Eso por un lado. Después me quedaba pensando otra vez, hablando de repetición, y a propósito de lo que dice Lacan, uno podría decir entonces que no hay acto sino de repetición, pero no toda repetición hace acto. Muy bueno. Está bien. Ahí habría, tal vez la operación de la interpretación ahí tenga que ver con algún pasaje entre esos. Bueno, en ese texto Freud habla repetición en acto, lo dice así, ¿no? Que la repetición empieza ahí en los límites del recuerdo. Claro, tal cual. Bueno, Bueno, entonces, ¿dijeron la fecha de la próxima reunión, Adriana? Porque es una fecha atípica. sábado 1 de junio y Claris Misraji nos trae el comentario de la próxima reunión que corresponde al seminario 14 de Lacan. Es la que Paidós llamó de la sublimación al acto sexual. Ese es el nombre de la clase según Paidós. ¿Qué fecha es? Es la Ya clase, te decimos. la Es fecha la clase del 22 de febrero. ¿Cuál? ¿No? 22 de febrero. De febrero del 67. Okay. Es la semana siguiente. Vamos a ver cómo mete la sublimación ahí Lacan, ¿no? ¿Cómo la mete Claris? Claris nos va a explicar. Vamos, Claris. Vamos, Claris, todavía. Bueno, vamos a tener que volver al 11, le comentaba a Claudio, ¿no? Porque ahí es cuando trabaja, Claro. básicamente. De ahí para adelante, ¿no? Articulando acto y repetición y satisfacción sexual. O sea, todo eso articulado, ¿no? Un poquito complejo. Va a ser una fiesta, Claris. Vamos todavía. La vamos a pasar. Chao, amigos. Hasta luego. Después, Gerardo, vemos, Gerardo, cuándo te incluís en la lista, Gerardo, de los Muchas comentadores. gracias. Después Muchas vemos, gracias, Gerardo, cuándo Adriana. te incluís en la lista de los comentadores. Porque después de Claris tiene Diego, lo teníamos pensado, a Diego García, que hoy no pudo venir porque estaba volando. Pero después podrías venir vos. Vamos viendo, puede ser, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Vamos viendo? Señor. Bueno, un abrazo a todos y que pasen un buen fin de semana. Gracias, Adriana. Gracias, Gracias, Adriana. Buenísima tu comentario, ¿eh? Gracias, Adriana. Gracias a todos.